buscando remitir a una ablación convencional o tridimensional. Pero primero quiero explicarles qué es una ablación y qué es una ablación convencional o tridimensional. La ablación básicamente es una aplicación de energía en cualquier tejido. Acuérdense que la ablación no solamente se utiliza en electrofisiología, sino también en otras áreas de la medicina. Nosotros podemos utilizar calor a través de radiofrecuencia, aplicando energía a través de un catéter en el tejido. Y también podemos utilizar frío, que es crioablación, también aplicando energía a través de este balón. Y con eso nosotros estamos aplicando energía a través de ese tejido para tratar de aislar o cortar la energía de acuerdo al caso específico referido. ¿Pero qué es mapear? Mapear es básicamente explorar ese tejido. Nosotros podemos tener un mapeo convencional o bidimensional. Para explicarles lo que es bidimensional este cuadro, nosotros podemos ver el ancho y el alto del cuadro en un solo plano, ¿sí? La profundidad básicamente se la da el pintor. Y también tenemos una imagen tridimensional. Una imagen tridimensional es por lo menos esta escultura, que la encontramos aquí a 2 cuadras, la estatua de Botero, en donde nosotros podemos observar esa figura tanto en la altura como en el ancho, pero también podemos observar la profundidad y podemos verla desde diferentes perspectivas. Podemos verla en la parte posterior, anterior, superior, etc. Esa es la gran diferencia entre lo que es bidimensional y tridimensional. Este es un plano bidimensional. Básicamente los planos bidimensionales son por fluoroscopía. Nosotros acá utilizamos el equipo de rayos X y introducimos los catéteres dentro del corazón. Esos catéteres tienen unos electrodos y a través de esos electrodos nosotros captamos las diferentes señales eléctricas. Entonces tenemos aquí un catéter en el seno coronario, ¿sí? Y aquí estamos introduciendo un catéter a la aurícula izquierda. Este paciente ya tenía un marcapasos bicameral. Nosotros entonces, al tener estas imágenes bidimensionales o convencionales en el mapeo, ya sabiendo dónde ubicamos esos catéteres y en diferentes posiciones bidimensionales, en este caso como la oblicua derecha o oblicua izquierda, nosotros determinamos en qué posición se encuentra el catéter. Este es un catéter que está en el seno coronario, acá también está en el seno coronario, por supuesto. Este es el GIS, este es un catéter de exploración que está en el ventrículo izquierdo y este es el catéter del ventrículo derecho. Estas señales eléctricas son captadas por estos catéteres y nosotros las transmitimos a este plano que es básicamente un polígrafo en que nos va a mostrar las imágenes eléctricas que tenemos a través de esos catéteres para nosotros poder determinar en qué parte está el potencial anormal o el potencial eléctrico anormal y poder terminar una arritmia. En este caso es un síndrome de precipitación, hubo un Parkinson-White, observamos aquí señales eléctricas anormales, un potencial de Kent y aplicamos energía a ese nivel y a ese nivel terminamos el síndrome de precipitación. Es así como se hace como hacemos nosotros para ablatar una arritmia con mapeo bidimensional. Pero ¿cuáles son las limitaciones de ese mapeo dimensional? Primero, en muchos casos tenemos poca resolución y necesitamos múltiples catéteres para nosotros poder tener mejor una resolución, dependiendo del tipo de taquicardia. Si estamos ante una taquicardia atrial, vamos a necesitar mucho más catéteres y lo vamos a hacer solamente con el medio convencional, ¿sí? O bidimensional. Y esto pues no es bueno para el paciente porque primero no podemos marcar los sitios que ya hicimos ablación, que es la gran diferencia con el mapeo tridimensional del que les voy a mencionar ahora. No, hay pérdida de reproductibilidad de esa posición del catéter. Si el catéter se mueve ya perdimos la posición y probablemente no vaya a ser
fácil volver a ubicar el catéter exactamente en la misma posición que ya lo tenía. Arritmias que son transitorias o asociadas con instabilidad armónica no son mapeables con este tipo de mapeo convencional o dimensional. Y la otra es la limitación en mapeo de arritmias no reentrantes. Definitivamente el mapeo convencional pues tiene sus limitaciones, pero también tiene algunas indicaciones. Lo otro es la exposición a radiación ionizante tanto del paciente como el personal paramédico. Nosotros en estos procedimientos a veces necesitamos más tiempo para explorar, para poder llegar a un mapeo adecuado y llegar a la evaluación de la arritmia, y eso pues por supuesto nos lleva a más radiación. Por otra parte viene el mapeo tridimensional, que es la tecnología que utilizamos en muchas de nuestras taquicardias hoy en día. El mapeo tridimensional básicamente nos permite a nosotros ver en varios planos, como le había explicado, la estructura cardíaca a nivel de donde estamos trabajando. En este caso estamos trabajando a nivel de la aurícula izquierda en un aislamiento de venas pulmonares. Nosotros podemos ver la parte posterior de la aurícula, como lo muestra la figura, podemos ver la parte anterior, la parte lateral, y podemos observar y delimitar estructuras anatómicas en esta cavidad. Aquí la auriculilla, acá arriba las venas pulmonares, etcétera. Esa es la gran ventaja del mapeo tridimensional sobre el mapeo convencional. Pero esto no es tan nuevo, ¿no? A finales de los 90 salieron los primeros sistemas de navegación. Actualmente estos son los sistemas de navegación que más utilizamos: el sistema CARTO y el sistema ENSAI. Lo último es el Precision. También utilizamos algo que se llama cartografía sin contacto, que es ENSAI Array, y es actualmente la compañía AO. En este sistema básicamente se basa en la utilización de 3 campos magnéticos que cubren de manera temporoespacial la región del tórax, y un sensor magnético que va dentro del catéter que nosotros hacemos la exploración. Ese sensor magnético recolecta la información y la transmite a través de un software a un computador y nos transmite las imágenes que vemos en tercera dimensión. Este es el CartoSound, que ahora actualmente también tenemos la posibilidad no solamente de tener estas imágenes como en este paciente que tiene una arritmia ventricular izquierda por una cardiopatía isquémica, nos permite delimitar cuáles son las zonas de tejido sano a través de una escala de colores en la que podemos decir que este tejido sano es de color morado, este tejido es un tejido necrótico, y aquí hay una zona de transición que es donde probablemente facilita la perpetuación de la arritmia. Entonces, estos sistemas nos ayudan a eso, a delimitar estas zonas, nos permite ver los catéteres en tiempo real y también nos permite, por ecografía intracardíaca, mirar cuál es exactamente la ubicación de los catéteres en la estructura anatómica que estamos trabajando. Este es el otro sistema, que es el sistema ENSAI. El Precision es el último, y básicamente el desarrollo de este sistema nos da una combinación de forma exclusiva entre impedancia y tecnología de campo magnético. Los primeros sistemas ENSAI fueron básicamente con tecnología de impedancia. Esto nos permite ver cuáles son los catéteres con los que estamos utilizando nosotros la exploración, como este catéter que está a nivel de una de las venas pulmonares, es el focus, y también nos permite ver el catéter a través del cual estamos aplicando energía para hacer la ablación. Este es otro de los sistemas, es el catéter Array. Básicamente este es un balón que ubicamos dentro de las cavidades cardíacas. Lo utilizamos más que todo en pacientes con ablación de taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho y en algunas arritmias auriculares, derechas. ¿Qué ventaja nos daba esto? Que nos daba información de 64 electrodos en forma de electrogramas unipolares, y por un sistema matemático nos consigue obtener hasta más de 3000 electrogramas virtuales para dar con mayor precisión con el sitio que requiere la ablación. Útil en mapeo de extrasístoles ventriculares, útil en taquicardias que no son sostenidas,
y en taquicardias que son inestables o mal toleradas. Esa es una de las grandes ventajas de este sistema. Pero bueno, estos sistemas, ¿cómo los podemos, cómo podemos utilizar estos sistemas de mapeo? ¿O cuáles otros sistemas de mapeo encontramos nosotros? Los sistemas de mapeo que nos da esta herramienta se llama mapeo de propagación, mapeo de activación y mapeo de voltaje. Dependiendo del tipo de arritmia, podemos utilizar cada uno de estos sistemas de mapeo electroanatómico. El mapeo de propagación básicamente nos muestra los circuitos por donde se desplaza la arritmia. Esta es una macro reentrada a nivel de la aurícula derecha que nos muestra cómo se desplaza la arritmia y nos muestra cuál es la zona de conducción lenta que es la que perpetúa este tipo de arritmia para aplicar energía. El sistema de activación, este es el mismo caso en el mismo paciente, básicamente nos muestra cuál es la zona de conducción lenta o la zona de activación o la zona focal. En este caso, el mapa de activación es muy utilizado más que todo para arritmias auriculares focales que tienen mecanismo autonómico o actividad gatillada. Aquí hay un sistema de colores que también nos muestra precisamente la zona más precoz. Estas son las zonas más distales o el tejido sano de color morado, por una escala de colores. Lo otro es el mapa de voltaje. El mapa de voltaje es importante también tanto para ablaciones endoepicárdicas, principalmente en los pacientes con cardiopatía chagásica. Sin embargo, en los pacientes también con cardiopatía isquémica es útil también para hacer mapeo endoepicárdico. Básicamente, este sistema nos muestra lo mismo, las zonas de cicatriz en donde se puede encontrar generando la arritmia, y nosotros en esas zonas de cicatriz, acá como en el endocardio, vamos y aplicamos energía y bloqueamos las zonas o circuitos probablemente reentrantes que generan este tipo de arritmia. Sin embargo, pues existen algunas limitaciones con algunos de estos tipos catéteres, de este tipo de catéteres. Muchos de nuestros catéteres para realizar el mapeo son bipolares y no muestran activaciones de frente de onda paralelas al electrodo, pero muchas veces o muchas de estas arritmias como las taquicardias atriales y la fibrilación auricular no nos permite ver esas activaciones perpendiculares con los electrodos. Entonces se han creado nuevos sistemas para poder mejorar esto, y el catéter Pentarray, que es de la compañía de Carto, este catéter tiene 20 electrodos que nos facilita no solamente las recoluciones de esa actividad eléctrica normal, sino también la reconstrucción más rápida de la cavidad en la cual estamos trabajando. Este es el catéter durante el procedimiento, acá es lo mismo, este es el Carto Sound, aquí estamos viendo cómo está el ventrículo durante el procedimiento y cómo se ubica el catéter dentro de la cavidad. El otro sistema es el de alta densidad, el GRIC, que es básicamente de la compañía de Sanyu, que es algo diferente, es más como una especie de pala que tiene 16 electrodos, y estos 16 electrodos, por diferente correlación o unión de estos electrodos, nos muestra con mayor precisión en dónde puede estar la actividad anormal en estos pacientes para poder nosotros tener mayor éxito y para que no se nos escapen algunas actividades eléctricas anormales en el paciente con arritmias auriculares o ventriculares. Por último, los catéteres de ablación han ido progresando en su efectividad. Actualmente tenemos catéteres que miden la fuerza de contacto. Básicamente lo que nos muestra estos catéteres es que nos puede dar un contacto que sea suficiente para que haya una lesión que sea profunda, que no haya lesiones inefectivas, etcétera, y también nos da un balance entre eficacia y seguridad. Y estos dos catéteres, el de la compañía Carto de Smart Toes y el Tactical Contact Force de Sanyu, nos muestran básicamente qué tipo de fuerza podemos estar aplicando durante el contacto del catéter de ablación con el tejido, cómo está la estabilidad del catéter y qué tiempo necesitamos probablemente para que esa lesión sea más efectiva. También nos muestra el vector o dirección como que estamos ubicando el catéter sobre el tejido.
Por último, otra de las herramientas que a veces utilizamos y que siempre solicitamos antes, sobre todo para hacer procedimientos de aislamiento de venas pulmonares, es la reconstrucción tridimensional por un TAC o por una resonancia de la aurícula izquierda. Es en el caso que más la solicitamos. ¿Y para qué la solicitamos? Básicamente para nosotros poder ver esa anatomía, ver esas variaciones anatómicas y poder simplificar la reconstrucción geométrica. Sin embargo, hoy en día muchos laboratorios de electrofisiología, algunos ya no utilizan este tipo de técnicas de imagen. Nosotros en algunos casos preferimos usarla si pensamos que pueda tener alguna alteración anatómica en el momento de ir al procedimiento. Esas imágenes se pueden fusionar con las imágenes que nosotros reconstruimos durante el procedimiento del mapeo tridimensional. Y este es un caso de un paciente que hizo una muerte súbita jugando fútbol, pero afortunadamente este paciente ya tenía un diagnóstico de arritmia ventricular, tenía una displasia reumogénica del ventrículo derecho, ya tenía un cardiofibrilador, pero el paciente seguía haciendo episodios de arritmia ventricular. Probablemente este paciente va a requerir ir a un procedimiento de ablación y mapeo tridimensional para tratar de quitar esa arritmia. Pero cuando hablamos de cuándo remitir, también hablamos de cuándo indicar estos tipos de sistemas. Definitivamente, cuando nosotros nos encontramos con una taquicardia de complejos angostos, sabemos que es una taquicardia que es curable, ¿sí? Del punto de vista electrofisiológico. Si hay cosas que se pueden curar en electrofisiología, es muchas de las arritmias, y esta es una taquicardia que puede ser curable. Ahora, ¿qué indicación tiene? ¿Convencional o tridimensional? Tal vez de las taquicardias que actualmente se indican todavía ablación bidimensional son este tipo de taquicardias: una taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular o una taquicardia por reentrada AB auriculoventricular, una vía accesoria. Pero definitivamente no hay duda que la ablación es la mejor opción en este tipo de taquicardias, pero la ablación tridimensional también es una opción en este tipo de taquicardias, sobre todo cuando ya le realizamos una ablación convencional, el paciente persiste con la arritmia o recurre después de esa ablación. En taquicardias con anatomía cardíaca compleja, prácticamente todos los pacientes con anomalías congénitas, esos pacientes cuando se presentan con una arritmia deben ir al sistema tridimensional. Taquicardias supraventriculares complejas con alto riesgo de que podamos lesionar el sistema de conducción también es otra de las indicaciones para poder utilizar este tipo de sistemas y para utilizar, en este caso, catéteres especial como el catéter de crioablación. En taquicardias atriales, pues, ¿en qué nos ayuda el sistema tridimensional? Alta resolución y detalle de los sitios de activación más temprano o zonas de conducción críticas en taquicardias atriales y periincisionales cuando el paciente ya tiene un antecedente de una cirugía. Y los sitios de ablación pueden ser marcados y se pueden realizar renavegación en áreas que nosotros ya mapeamos y ya ablatamos, que esa es una de las grandes ventajas. Y las guías básicamente indican acá que el paciente con flúter auricular típico que no tolera este tipo de arritmia debe ir a ablación. Lo mismo el paciente que ya tiene comprometida la función ventricular, un paciente que tiene una taquicardia o un flúter atrial y tiene taquicardiopatía, ese paciente no hay duda que debe ir a ablación. Tampoco debemos esperar a que ese paciente nos haga taquicardiopatía para poder llevarlo al procedimiento de ablación. En fibrilación auricular, ahora el doctor Erjula les va a hacer un resumen más completo de la indicación tridimensional y el aislamiento de venas pulmonares, pero básicamente en fibrilación auricular pues nos permite ver la reconstrucción y el mapeo tridimensional de la aurícula izquierda, nos disminuye ese riesgo de estenosis de las venas pulmonares mediante la alimentación adecuada, por supuesto, de la anatomía por reconstrucción geométrica, y nos facilita la ablación en pacientes que puedan tener algunas devaluaciones anatómicas.
Lo otro es que definitivamente el tiempo de fluoroscopía es menor. Ya nadie hace mapeo bidimensional en pacientes con fibrilación auricular. En un principio se hicieron las primeras ablaciones focales en fibrilación auricular o las primeras ablaciones de los circuitos microreentrantes que se hacían dentro de las venas pulmonares eran por sistema bidimensional, pero con una alta tasa de complicaciones. El mapeo tridimensional es utilizado prácticamente en el 100% de los expertos en fibrilación auricular paroxística y persistente cuando tenga la indicación, y en las taquicardias ventriculares, como expliqué anteriormente, nos ayuda a delimitar la cicatriz y a aplicar energía en esos circuitos reentrantes en donde se puede estar generando la arritmia ventricular. Las guías también las indican, incluso en taquicardias ventriculares monomórficas, como clase 2B, pero si el paciente ya recibió medicación y a pesar de la medicación y tener un cardiofibrilador, el paciente sigue con la taquicardia, ese paciente también debe ir a procedimiento de ablación tridimensional. Taquicardias ventriculares idiopáticas con corazón sano. Si nosotros tenemos cargas arrítmicas en un paciente con una extrasistolia del tracto de salida de más del 15%, este paciente también es candidato para ablación tridimensional. Extrasistolia y taquicardia ventricular con origen en cúspides coronarias, pues también nos ayuda a reconocer las estructuras anatómicas en relación a las cúspides coronarias para no causar daño a nivel de las coronarias. ¿Cuáles son las ventajas del mapeo electroanatómico? Definitivamente reducción de la fluoroscopia, mejor reconocimiento anatómico, integración de imágenes complementarias, reconocimiento y ablación de arritmias no sostenidas, mapeo y ablación de sustratos arrítmicos en pacientes con arritmias ventriculares de origen isquémico o cardiopatías chagásicas, y mapeo y ablación de taquicardias en cardiopatías congénitas o posoperatorias. Existen algunas limitaciones, arritmias de corta duración, pues generalmente no son mapeables con el sistema de mapeo electroanatómico, pero con los actuales sistemas hay mayor posibilidad de que este tipo de arritmias se puedan realizar. Cambios latido a latido pueden afectar la calidad de ese mapeo, de ese rastreo de la arritmia, por eso es importante determinar qué tipo de arritmia, o en caso de extrasístoles ventriculares, cuál es la extrasístole que nosotros estamos tratando, porque muchas veces con el contacto del catéter podemos generar otro tipo de extrasístoles dentro de la cavidad. Una de las limitaciones son los procedimientos prolongados, pero en estos pacientes los procedimientos son prolongados por la complejidad del tipo de arritmias y la complejidad del paciente con cardiopatías isquémicas, cardiopatías chagásicas, fibrilación auricular. Los costos, definitivamente los beneficios son mayores que los costos en este tipo de sistemas. La recurrencia vale más que el beneficio de llevarlo al sistema tridimensional. Muchas gracias.